Buenos días a todos y todas. Estamos empezando nuestro tercer día de los trabajos de las Jornadas de Historia del Arte en su 15ª edición. Una alegría y un honor presentar esta sesión que tiene como tema Fuentes y Métodos 2, porque ya hemos tenido una mesa anterior. Y bueno, estamos en nuestro último día de las jornadas y muchas ideas interesantes han surgido en las discusiones y creo que estoy segura que hoy tendremos una sesión también muy interesante por los trabajos que serán presentados. Entonces, no voy a demorar, voy a pasar directamente la palabra a la primera ponencia de la mañana. Aquí en Brasil estamos a las 10 y bueno, creo que estamos casi todos en periodo de mañana, pero buenas tardes a aquellos que están por el periodo de la tarde. Yo presento entonces la primera ponencia que tiene como título Montas Montes a través de la celosía, que será presentada por Luz Helena Caballero y por Daniel Castro Benítez. Luz Helena Caballero es graduada de la Universidad de los Andes y de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con una maestría en artes plásticas, electrónicas y del tiempo de la Universidad de los Andes. Su trabajo como artista siempre ha girado alrededor de la pintura. Ha participado en exposiciones colectivas e individuales desde los años 1990. Actualmente es profesora del taller en la Facultad de Arte de la Universidad de los Andes. Y el trabajo de Luz Helena insiste en la vigencia de la pintura como un medio en el cual encuentra múltiples posibilidades de expresión, experimentación, hibridización con otros modos de hacer. Daniel Castro Benítez, que también presenta esta ponencia en coautoría, es artista, músico y pedagogo, tiene grado de maestro en Bellas Artes de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, grado en el programa de estudios musicales de la Universidad de los Andes, magíster en historia en la Universidad Nacional de Colombia, con énfasis en historia cultural. Fue jefe de la División Educativa y Cultural del Museo Nacional de Colombia desde el 97 hasta mayo del 99 y director de la Casa Museo Quinta de Bolívar de Bogotá, simultáneamente director del Museo de la Independencia, Casa del Florero, y en el año 2015 fue nombrado director del Museo Nacional de Colombia, cargo que ocupó hasta febrero del 21. Muchas gracias a los dos y paso la palabra para que presenten su ponencia. Adelante, Luz Helena. Bueno, buenos días. Muchas gracias por Ah, estar. sí. Bueno, Iba yo dale tú, dale también, tú. perdón, sí. Un saludo especial a todos y todas. Muchas gracias a Olga Lucía por la invitación y también quiero agradecer a Juan Darío Restrepo, quien nos dio un impulso para poder presentar este trabajo conjunto en estas jornadas. Em, bueno, entre el 7 de abril y el 28 de mayo del 2022 presenté en la Iglesia Museo de Santa Clara en Bogotá una muestra que fue titulada Mantos Montes, la cual es una continuación del proyecto de tesis de maestría en artes plásticas, electrónicas y del tiempo que realicé en la Facultad de Artes de la Universidad de los Andes. Mientras preparaba el montaje, invité a Daniel Castro, artista e historiador, a que pudiera conocer las obras que harían parte de la muestra para que con esa información y las conversaciones sostenidas conmigo pudiera escribir el texto del catálogo. Es desde ese momento que hemos seguido profundizando sobre lo presentado entre abril y mayo de 2022 y lo que nos ha traído hasta aquí para poderlo compartir con ustedes hoy. ¿Qué nos puede decir entonces esta exposición de los temas que nos convocan en las 15ª Jornadas de Historia del Arte con el título de la contemporaneidad del pasado, historiografías para las Américas? Al haber sido seleccionados a participar y haber quedado incluidos en la mesa
dedicada a las fuentes, hemos considerado que lo más apropiado León. sería rastrear las fuentes visuales y temáticas en la obra de Luz Helena Caballero, exhibida en la Iglesia Museo de Santa Clara, así como nos ha dicho, y también intentar comprobar cómo a través de ese proceso su obra se convierte en fuente historiográfica en sí misma y además nos puede hablar de forma muy directa de la contemporaneidad del pasado. Esto lo haremos a partir de dos secciones que presentaremos a continuación. La primera, en la que se hará un breve repaso de cómo el lugar de exhibición no fue gratuito, sino por el contrario, contenedor de su trabajo, tanto en forma como en esencia, para luego mostrar cómo las múltiples referencias que han servido de base al proceso creativo de Luz Helena son asimismo fuentes y vertientes de inspiración que contribuyen a generar una lectura crítica sobre el pasado colonial y con ello desembocar en una reflexión actual sobre las múltiples formas en que el rol de la mujer y su inserción en entornos sociales, culturales y políticos en tiempos distintos ha permanecido o inalterado o por el contrario se ha transformado en aras de una legítima y muy necesaria reivindicación desde la actualidad. En el lenguaje museológico es dado hablar del lugar del museo a partir de dos variables, el continente y el contenido. Abro comillas, estructura arquitectónica y actividad del museo son inseparables, aunque a menudo contradictorias. Cierro comillas, nos dice la teórica española Aurora León. Continúa mencionando que, por una parte, cito, lo único permanente del museo, el contenido es paradójicamente algo móvil que puede ser retomado para presentarlo desde diversos puntos de vista. Cierro comillas. Pluralismo, pues no solo en cuanto a personas, sino a objetos, es el primer conflicto que surge entre el museo y su arquitectura, sea ella nueva o adaptada de un espacio patrimonial e histórico. Es decir, que el continente se puede percibir inicialmente como algo fijo e inalterable por su condición inmueble, pero donde en la mayoría de casos su función original, cárcel, palacio, casa de habitación, hospital, iglesia, paradójicamente tiende a mutar y a despojarse de esa misma función original para adaptarse a la función neutra del museo. Tenemos aquí una imagen de la iglesia de Santa Clara que está inserta en el corazón histórico de Bogotá. Y lo que es denominado contenido, entendido como colección o acervos de variado tipo, siempre trata de buscar un lugar específico por medio de técnicas o procesos museológicos y museográficos, en algunas ocasiones para encontrarlo de manera orgánica y fluida en este continente inmueble, como el caso de la Iglesia Museo de Santa Clara, o en otros, con evidente dificultad, cuando la condición original de ese inmueble debe perder sus características para acoger esos conjuntos de obras y temáticas en espacios no concebidos para tal fin. Incluso ese sutil balance entre continente y contenido muchas veces revela con mayor contundencia el carácter sígnico del museo, tal como lo denomina León, aunque en otros casos esto tiende a diluirse y desdibujarse totalmente. Un adecuado balance entre continente y contenido le permite, por ende, al espectador y visitante sensibilizarse frente a las múltiples dimensiones temporales, pasados, presentes e incluso futuros. De acuerdo con lo anterior, la Iglesia Museo de Santa Clara es en sí misma un ámbito en el que converge el continente y el contenido de manera orgánica y coherente.
y en donde es posible rastrear, intuir y leer el pasado como si fuera una sola y orgánica fuente historiográfica que deja entrever variadas dinámicas sociales, culturales, políticas y religiosas. Tal como lo manifiesta Pilar de Zuleta, en su momento directora de este lugar, la Iglesia debe ser vista hoy en día como una prolongación de la clausura, como un microcosmos aparte, pero formando un todo con el convento, el cual fue demolido a comienzos del siglo XX y del cual no quedó vestigio alguno. Este diagrama muestra a la izquierda de mi pantalla la zona sombreada, el lugar de la iglesia y el hipotético espacio del claustro central y los dos claustros extendidos. Claustro y convento como ciudadela del espíritu dentro de la ciudad colonial singularizada y autónoma, isla para el aislamiento, la meditación y la virtud. No es por tanto posible pensar la iglesia sin pensar en el convento y viceversa. Cita además Pilar de Zuleta a Pedro Rojas, investigador mexicano, quien dice que al construir las iglesias adjuntas en los conventos, se previenen en ella espacios adecuados hasta los cuales pueda llegar la clausura. Esos espacios son al menos de tres clases: los coros bajos, los coros altos y las tribunas. Los separan del resto de la iglesia mediante enrejados, celosías, cortinajes o cribas. Por lo tanto, y más allá del conjunto artístico que hoy se cuenta en un poco más de 112 pinturas de caballete, 24 esculturas de bulto redondo, 9 retablos, un techo abovedado soberbio y profusa pintura mural, cabe preguntarse de nuevo qué se extendía más allá de esas celosías. ¿Qué se clausuraba detrás de esos enrejados, además de esas ricas manifestaciones plásticas? ¿Cómo era la vida que se desarrollaba detrás de esos muros y quiénes eran sus protagonistas? De manera precisa y en primer lugar, quien convivía con ese universo de tallas e imágenes era un tipo de mujer colonial con una subjetividad particular y requerimientos sociorraciales relacionados primordialmente con su origen español y su, comillas, limpieza de sangre, aunque también se acogían mujeres de otros rangos sociales, todas ellas recibidas en el convento por múltiples razones, como la orfandad, los desengaños amorosos, matrimonios no deseados, malas condiciones económicas, soledad o inclusive por vínculos afectivos con parientas y amigas que habitaban el convento. Todo ello amalgamado a través del cumplimiento de los votos de pobreza, obediencia, clausura y castidad, los cuales eran los principales requisitos que debían cumplir quienes deseaban profesar como clarisas. Un universo que en el siglo XXI sigue siendo estudiado cada vez con mayor profundidad y tal vez menos idealizado que hace unas décadas, en el que ellas, protegidas del mundo, asisten a los oficios divinos sin ser vistas y cuya presencia es percibida por la feligresía que llenaba la nave de la iglesia por medio de ruidos, cantos, murmullos y sombras que proyectaban la imagen de un mundo misterioso y sagrado a la vez. Todo ello reflejo de la sociedad colonial y que posteriormente se identificó como el tiempo barroco, sinónimo de una categoría estilística que maneja nociones de complejidad laberíntica, dispersión recreativa, opulencia comunicativa por medio de la fragmentación y cierto placer por la imprecisión y la acumulación, como nos dice Omar Calabrese. Por otra parte, el convento de clausura se encontraba integrado a la ciudad colonial y se constituía igualmente en una especie de cordón de protección que estaba deliberadamente diseñado para que el espacio urbano y social se enmarcara desde todos sus puntos cardinales en una especie de fortaleza espiritual y moral invisible compuesta de iglesias y conventos. De esta misma forma, y para el caso de Bogotá, la cadena de montañas de su costado oriental y sur también se ha constituido desde el pasado prehispánico en muralla y barrera
que dificultaban e Sí. impedían el acceso desde estos puntos cardinales y protegían a la ciudad de ataques e invasiones. Bueno, es a partir de lo anteriormente descrito que la fuente primera de este proyecto es sin duda el grupo de montañas imponentes que rodean a Bogotá. Fenómenos como la luz fuerte del trópico que las golpea, la niebla o la lluvia, las transforman permanentemente como si se vistieran diferente cada vez. Siempre las mismas, pero siempre cambiando. Este interés me llevó al estudio de la representación de las montañas andinas y, por supuesto, a los paisajistas del siglo XIX que recorrían el paisaje, recogían información mediante bocetos y notas para finalmente recomponer el gran paisaje o la gran vista, la hipotética vista, en el interior de su taller. También me llevó a la montaña andina en la pintura religiosa colonial, en donde encontré el género de las pinturas triangulares. O sea que la siguiente fuente es la asociación formal y simbólica entre estas dos entidades, la montaña y las esculturas vestidas que hacían parte del conjunto, de un lugar como el Templo de las Clarisas, como volúmenes que se recubren de follaje y vegetación, así como de brocados y telas diversas. Esta tradición de vestir las imágenes como humanizándolas es de origen español y es una práctica que sigue viva, la cual deriva en estas imágenes que se convierten en el modelo para las vírgenes triangulares, un fenómeno que ha sido amplia y doctamente estudiado por Olga Isabel Acosta en su trabajo Las imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada. De allí a la imagen devocional que representan los retratos de esculturas que, como se ve en los pedestales en donde reposan las figuras, se integran en una especie de cubículo que va a ser cubierto con cortinajes y cribas, pero que para efectos del acto devocional se encuentran recogidos al lado y lado para que la imagen sea venerada y observada. Todo lo anterior termina derivado en un código formal que es la triangularidad, que como recurso simbólico y además reconocido en los monogramas marianos, se convierte en un objeto de procesión, como son, por ejemplo, los sin pecados, palabra que se refiere a esa condición inmaculada de la Virgen María que conduce a, digamos, a un nuevo tema que a mí me interesa mucho, que es la imagen de María no solo como prototipo formal, sino también como prototipo de orden moral. De allí que la fuente historiográfica, digamos, más clara, como por emergencia de lo anterior, es la imagen, ahí, la imagen de la Virgen del Rosario de Pomata, eh, que es una obra anónima del siglo XVII, que hace parte de la colección del Museo Colonial y la cual tuve el privilegio de que fuera prestada para mi exposición en Santa Clara. La Virgen de Pomata es una virgen triangular, es decir, es un vero retrato de la escultura milagrosa de indumentaria postiza de la Virgen de la Iglesia de Santiago de Pomata en Perú. Vero ícono es precisamente esa imagen que conserva las propiedades milagrosas de la escultura o imagen original según la tradición iconográfica. Como se ve hasta este punto, el sincretismo formal y simbólico es muy importante en mi propuesta de Mantos Montes y esta obra, La Virgen de Pomata, es una obra claramente híbrida. Es una Virgen del Rosario con el niño cargado y el rosario en la mano, pero tiene elementos típicos indígenas como son, por ejemplo, el pelo largo y ensortijado y la corona de plumas. Otro elemento que me interesa mucho en estas representaciones de las vírgenes triangulares son las cortinas laterales que revelan el cubículo donde reposa la escultura fuente de esta pintura y que lo leo como un signo de encierro y clausura, igual al encierro que el convento mismo desplegaba en su forma física y el acto de clausura al que se acogían las mujeres en la sociedad colonial. La triangularidad del manto pesado, típico de la indumentaria postiza, es leído también como una evocación de la montaña, divinidad asociada con la Madre Protectora, idea que coincide con la imagen de María y la cual, como es bien sabido, retoma igualmente el culto prehispánico de las fuentes de agua y las colinas y montañas. Esta coincidencia formal y simbólica entre la montaña y el manto y el hecho de ser divinidades femeninas de protección y súplica es otro de los meollos de mi propuesta plástica. En esta imagen, en el coro bajo de la iglesia, ya en mi traducción de las referencias de contenido y forma mencionadas anteriormente, sitúo esta novia, que es la escultura del piso, en el lugar exacto en el cual las mujeres que entraban al convento eran confirmadas como novias de Cristo y se entregaban a la clausura y a la vida mística, alejándose de la vida del mundo exterior. Asimismo, en la pared lateral está la obra, en la pared del fondo, está la obra titulada Santuario, que son piezas triangulares que representan mantos, que se ensamblan
simulando una cadena montañosa. Santuario, como palabra, se Dos refiere a los... minutos más, por favor. Listo. Perdona, 2 minutos más. Ok. Bueno, santuario como palabra se refiere a lo sagrado, tanto en las imágenes, eh, digamos, en los espacios arquitectónicos como el paisaje mismo. En la siguiente imagen, en el mismo espacio del coro bajo, está velo, que se encuentra inspirado en los cortinajes laterales que van a cubrir y cerrar el cubículo o tabernáculo donde se guarda la escultura de María. Finalmente, las imágenes de vestir, que son esculturas de bastidor, las cuales se componen de una estructura de madera que reemplaza el cuerpo y que ayuda a reforzar el aspecto triangular o de montaña y cuya función final es permitir que sean vestidas de diferentes indumentarias de acuerdo al calendario litúrgico. Es de aquí que se deriva y evoca la idea de celda, de tabernáculo, en unos casos, o de falda, hábito en otros, los cuales traen al presente no solo el puro aspecto formal, sino la condición de estas mujeres que ya hubiera sido por voluntad propia, ya por obligación entraron en lo que se denominaba el huerto de delicias espirituales o por el contrario a la sepultura horrorosa de mujeres vivas. Estas piezas se expandieron en el ala central de la iglesia y mi intención era que generaran un recorrido que se leyera como un paisaje o un peregrinaje, que en esencia son convergentes, porque solo se entiende el paisaje como un recorrido que es abarcable tanto con la mirada como con el desplazamiento físico y motriz. Este breve recorrido ha intentado entonces evidenciar cómo la manera de interpretar las fuentes historiográficas ha llevado a Luz Helena Caballero a concebir una obra que acoge códigos tanto formales como conceptuales para ser situados de manera temporal en un espacio que es en sí mismo una fuente historiográfica de la que emana una gran cantidad de información y señales sobre la vida colonial en general y el rol femenino en particular. Este último imbricado en dinámicas relacionadas con la educación, el gobierno, la producción económica o los procesos creativos y artísticos de siglos atrás. Es una especie de ejercicio metonímico en el que se entrelaza pasado y presente y que nos lleva a regresar a la pregunta central de estas jornadas. ¿En dónde puede residir la contemporaneidad del pasado y cuáles pueden ser los códigos historiográficos para comprender esta imbricación entre el pasado y el presente? Este manejo adecuado de las fuentes en la obra de Luz Helena nos evoca una circunstancia en la que el artista José Luis Cuevas reflexionaba sobre la muerte de Pablo Picasso. En un diálogo sostenido con Alaí de Fopa, Cuevas confiesa que sobrevivir a Picasso había sido una extraña premonición. Decía Cuevas, abro comillas, me siento algo heredero del Picasso dibujante. En estos días, por cierto, vendrá Salomón Leiter a filmarme una película como homenaje al pintor español. Mi trabajo, continúa Cuevas, consistirá en dibujar a la manera del maestro y la cámara solo tomará mi mano. Después yo pronunciaré unas palabras. Le he dicho a Leiter que sería interesante que apareciera yo, Cuevas, dibujando como Picasso cuando dibujaba a la manera de Rembrandt o a la manera de Ingres, pero terminar luego en el más puro estilo picasiano, que a su vez nos recordaría la imaginería catalana del siglo XVI, fuente significativa de Picasso que yo vi hace no mucho en el Museo Marès de Barcelona. Me parece interesante ese juego de personalidades e influencias. Cierro comillas. Y ya para terminar, entonces, compartir que es interesante igualmente el propio juego de personalidades, influencias y lugares que evoca la obra de Luz Helena Caballero, y más aún cuando este conjunto encuentra un lugar preciso como la Iglesia Museo de Santa Clara para ser exhibidas allí. Montes, mantos, in situ, nos lleva entonces a tratar de observar a través de la celosía en una u otra dirección y con ello plantear una última reflexión. ¿Qué tanto ha cambiado el rol femenino del siglo XVI hasta nuestros días? O si por el contrario las mujeres, aún en los muy vigentes y relevantes escenarios de reivindicación del Me Too y del empoderamiento femenino contemporáneo, han encontrado finalmente un lugar protagónico de reconocimiento permanente o por el contrario siguen corriendo el riesgo de continuar atrapadas en cárceles invisibles y otras variadas formas de encierro, clausura, control, hábitos y cárceles de orden moral, político, social o cultural, como en los tiempos coloniales de las Clarisas del convento del mismo nombre en el centro de Bogotá.
Que sean entonces estas reflexiones sobre la contemporaneidad del pasado la que nos inviten a mantener una mirada y postura crítica permanente, tanto desde el arte y la historia, sobre fenómenos y situaciones que ya quisiéramos ver desterrados definitivamente de nuestras sociedades y ciudadanías diversas y sin el riesgo de un constante y nocivo retorno, pero sí siempre observadas tanto de adentro como para afuera, como de afuera hacia adentro, a través de una celosía. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, Luz Helena, por esta excelente presentación, ¿no? Que nos invita a reflexionar sobre el tema de las jornadas, la contemporaneidad del pasado y además sobre el tema de nuestra sesión, ¿no? Fuentes y métodos. Bueno, yo paso directamente, perdonen por el tiempo, ¿no? Tenemos ahí los 15 minutos, un poquito más, porque uno de los ponentes no está. Entonces, por eso un poquito más de tiempo, pero para que tengamos tiempo para la discusión al final. Paso entonces la palabra para Joseph Albanese, que nos presentará la ponencia Repensando el libro milagroso, nuevas posibilidades y caminos para la historia del arte. Joseph Albanese es candidato a doctor en historia del arte de la Universidad de Berkeley, magíster en historia del arte por el Instituto Courtauld de Londres y bachiller en historia del arte y literatura española por la Universidad de George Washington. Ha dictado clases en la Universidad de Berkeley y fue becario Fulbright, investigador visitante en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos en Sevilla, España. Asimismo, fue becado por instituciones como el Renaissance Society of America a la Universidad de Berkeley. Y eso es. Yo paso entonces y agradezco la presencia y escuchamos Joseph. Gracias. Bueno, gracias por la presentación generosa. Voy a compartir la pantalla. A ver. Sí, ya la ¿Está vemos. funcionando? Ok. Bueno. Perfecto. Pues gracias de nuevo, y especialmente también a los coordinadores del Congreso que han organizado un programa impresionante durante estos días. Es maravilloso estar aquí en este foro virtual desde Nueva York y compartir mi trabajo con ustedes. Antes de empezar, también me gustaría reconocer mi propia posición de privilegio, especialmente cuando hablo de un tema que tiene que ver con el arte colonial en Latinoamérica. Mi ponencia se dedicará a las maneras en que se han usado los libros de Milagro en la historiografía del arte colonial y cómo podemos reconsiderarlos como fuentes importantes para averiguar y descifrar percepciones de cleros religiosos sobre el arte en los virreinatos sudamericanos. Vamos a considerar durante esta presentación el caso de la literatura sobre la Virgen de Copacabana, y esta presentación sale como parte de mi trabajo de la tesis doctoral sobre los verdaderos retratos marianos, y el estatus de las artes en el Perú virreinal. A ver. Ok. Antes de pensar en cómo se han usado esos textos impresos modernos, hay que definir a qué se refiere exactamente el término del libro milagroso. En general, estos libros que fueron populares tanto en España como América Latina relatan las historias de estatuas divinas que representan a la Virgen María y algunos de Cristo. En general, estos textos tenían una estructura básicamente fija. La primera parte habla sobre la región en la que se encontró o creó la imagen milagrosa a que se refiere el texto, incluyendo la historia y toponimia local. La segunda parte de estos textos cuentan la historia del origen de la imagen de culto relevante y describe la imagen misma y su santuario. Estos libros incluyen con frecuencia una tercera parte en la que se cuentan los milagros asociados con la imagen. Estos libros milagrosos, como ya se nota en la literatura secundaria, sirven para legitimar las imágenes de culto originales y en otras instancias para difundir historias milagrosas nuevas. Vista de otra manera, estos libros
que de hecho describen objetos de arte, tienen como propósito la difusión de cultos religiosos locales a nuevas partes del Imperio Español, especialmente cuando los libros fueron publicados en regiones diferentes de donde se encuentran las imágenes de las que hablan. Los autores de estos libros tomaban en cuenta que sus textos tenían que describir imágenes que solo existían en un sitio. Por eso, el fraile Juan de Luzuriaga escribió un libro milagroso en la Ciudad de México sobre la Virgen de Aránzazu del País Vasco. Dice en su prólogo que si el amor como la pintura quiere lejos para poderse mirar a mejor luz del retrato, al ilustrísimo resplandor vuestro, desde la zarza atienden mis deseos para que como madre, reina y señora mía, me permitéis el registro de vuestra visión grande y milagrosa copia que no he olvidado entre las tareas de mi oficio. En este pasaje, el autor compara directamente su libro con el formato artístico de pintura del retrato. Se define esta categoría de pintura aquí como un registro, y también el libro, que representa algo desde lejos. Siguiendo esta lógica, un libro puede funcionar como una sustitución de una pintura, si esencialmente en ese contexto cumplen las mismas funciones. Por eso, este libro incluye también un grabado del artista flamenco Gaspar Butats. Además, muchos autores como Luzuriaga incluyen descripciones minuciosas de sus respectivas estatuas milagrosas. Luzuriaga incluye una discusión de la Virgen de Aránzazu con gran detalle hasta las cejas de la imagen. De hecho, examinar la forma en los que autores religiosos pensaban en una modalidad que fue simultáneamente religiosa y artística vale mucho para nuestra comprensión de los usos postridentinos de las imágenes en los virreinatos americanos. Así podemos empezar a cuestionar cómo los libros afectaban las percepciones de imágenes de culto durante la época moderna. También podemos empezar a entender las diferencias entre las percepciones de imágenes de culto y otras pinturas y esculturas en su entorno. Cuando es útil para los autores de los libros milagrosos comparar el acto de crear una escultura con lo de pintar o escribir, cómo emplean estos autores las fuentes históricas en sus historias milagrosas. Una de las obras más destacadas entre este género de libros en la historiografía es lo del fraile agustino Alonso Ramos Gavilán, que se llama Historia del célebre santuario de Nuestra Señora de Copacabana, lo cual fue publicado en 1621 en Lima por Jerónimo de Contreras. Este libro trata la historia de la Virgen de Copacabana, que fue creada por el artista indígena Francisco Tito Yupanqui entre 1582 y 83. El libro emplea muchas referencias clásicas y metáforas bíblicas en su narración sobre la imagen y su entorno histórico sobre el lago Titicaca. Aunque estas referencias en el libro sí han sido explorados por los historiadores de este culto, no hablan mucho de las narraciones que son explícitamente artísticos en este libro. En su libro fundamental, Iconografía y mitos indígenas en el arte, publicado en 1980, Teresa Gisbert enfoca en una metáfora que usa Ramos Gavilán para identificar la imagen de María con el monte sacro y la diosa prehispánica, la madre tierra Pachamama. El argumento se enfoca en un pasaje del libro donde Ramos Gavilán dice que María es el monte donde salió aquella piedra sin pies ni manos que es Cristo. Gisbert añade evidencia artística, tanto como otras referencias literarias, para profundizar su argumento sobre el sincretismo en las imágenes marianas de la Virgen de Copacabana y el Virgen Cero. Sus argumentos son repetidos en varias de sus publicaciones, pero sin una discusión extensiva de la obra de Ramos Gavilán en la que se basa. Estas ideas se encuentran, por ejemplo, en su artículo titulado La Virgen María en Bolivia, escrito con José de Mesa, y su libro Arte, Poder e Identidad, que fue publicado en 2016. Muchos autores han seguido o cuestionaron los métodos y argumentos de Gisbert. Estos incluyen Andrés Ackman Ormí,
Tres Buyos Kazan, Maya Stanfield Mazzi, Sabine de Bach, Rolena Adorno, Dietmar Mussig y Ramón Mujica Pinilla. Aunque muchos de estos autores no están de acuerdo con las conclusiones de Gisbert, en general adaptan su modo de usar el texto de Gavilán, tomar una parte minuciosa para profundizar bajo el marco del sincretismo o hibridez en el arte, los cuales fueron métodos importantes en la historiografía y sigue siendo. En realidad, Ramos Gavilán hace muchas comparaciones en cuanto a la Virgen María en su texto. Por ejemplo, en algún momento implica una asociación con el cielo porque la gente le ruega controlar la lluvia. También se vincula con cuerpos celestiales cuando se refiere a la Virgen como la madre del verdadero sol durante su discusión de los ídolos indígenas en el primer parte del libro. Esto no es para decir que no había una asociación entre la Virgen y los seres locales, sino que al analizar más secciones de la obra de Ramos Gavilán, se puede apreciar que había muchas posibilidades y se entienden las potencialidades de sus metáforas en su contexto. Muchos de los autores que tratan a la historia de la Virgen de Copacabana discuten el tema a través de la figura de Francisco Tito Yupanqui, cuya biografía está parcialmente documentada por Ramos Gavilán. En su artículo titulado Art, Time and Tito Yupanqui's Virgin of Copacabana, Luisa Elena Alcalá utiliza el relato de Ramos Gavilán para establecer algunos hechos de la vida del artista, también comparándola con otros documentos virreinales sobre el artista. Recientemente, Lucía Querejazu Escobarí ha usado el libro de Ramos Gavilán y otras fuentes modernas para destacar el papel de Francisco Tito Yupanqui como un artista indígena que enfrentó mucha adversidad. Esto incluye otras descripciones de textos que describen su recorrido artístico, las cuales fueron publicados por Mesa y Gisbert en 1972. Aún otros historiadores han tratado la estructura del texto de Gavilán para descifrar las referencias clásicas y las influencias del agustino en su libro. Notablemente, Hans Vandenberg y Andrés Ekman Orly publicaron una edición crítica de Historia del Célebre Santuario en 2016. En su libro, estudiaron la estructura del texto y la comparan a otras. Analizan el contenido de los dos sonetos al final del libro, tanto como las antecedentes del libro. Incluyen unas descripciones del santuario de Nuestra Señora de Copacabana en su texto, pero no las elaboran por su estilo narrativo sobre las artes, sino para establecer algunos hechos sobre la apariencia del entorno. En 2011, Ekman Orly publicó ya otro artículo sobre las influencias clásicas de Ramos Gavilán, mencionando su comparación significante entre Tito Yupanqui y Zeuxis, posiblemente la primera tal referencia en las Américas. Rosario Granados compara la estructura y contenido del texto de Gavilán con otro libro milagroso sobre la Virgen de los Remedios de Nueva España. Finalmente, varios historiadores del arte han estudiado los tres grabados impresos de la Virgen, y sus asociados milagros que se incluyen en Ramos Gavilán. Carlos Galvez Peña las ha comparado con imágenes flamencas que representan a la Virgen de Al, creado por Cornelio Gall, entre otros artistas. Emily Floyd ha discutido las representaciones y discursos sobre la población indígena en cuanto a las imágenes y en el contexto de Gavilán. Aquí no intento resumir los argumentos de cada autor que ha referenciado la obra de Gavilán, sino demostrar que en general los historiadores han usado el texto para fortificar muchos argumentos de diversos tipos sobre la historia de Copacabana o las imágenes milagrosas o sincréticas en general en el arte virreinal. En realidad, hay muchos aspectos de historia del célebre santuario que valen la pena analizar en cuanto a su tratamiento del arte religioso en el virreinato. Para comenzar, vale la pena volver al ejemplo mencionado de la analogía entre la creación de la Virgen de Copacabana y el artista griego Zeuxis. Aquí, Ramos Gavilán dice lo siguiente:
A través de comparaciones con la imagen religiosa de la Virgen de Copacabana, Ramos Gavilán hace las labores del pintor Zeuxis más piadosas. El lector observa una estrategia retórica por lo cual el autor agustino normaliza a la conflación entre lo bíblico y lo clásico. También participa en el estilo secular europeo en la literatura artística moderna que se llama el parangón, donde la pintura se compara con la escultura. Se observa patrones parecidos en el poema épico sobre la Virgen de Copacabana, publicado en Lima en 1641 por el agustino Fernando del Valverde. Este autor retoma las comparaciones de Ramos Gavilán. En su obra se refiere a Tito Yupanqui como el Zeuxis fue dichoso, de esta más bella y soberano Juno, el más feliz que el discípulo y más que los bronces de Filipo. En este ejemplo, el autor retoma aún más allá las comparaciones para complementar un artista local. Sin embargo, las comparaciones no son tan simples. Hay una disonancia entre estos versos y otros comentarios próximos del mismo autor. En la misma página, Valverde refiere a Yupanqui diminutivamente, diciendo que Tito la torpe, inculta mano impuso la regia soberano. Solo algunas páginas atrás cuestiona la etnicidad de Yupanqui, preguntando con sarcasmo, ¿quién tal pensará que un indio creará una imagen tan bella como la Virgen de Copacabana? Joseph, 2 minutos más. Esas referencias nos hacen cuestionar las relaciones entre artistas blancos clásicos de Europa y las percepciones de artistas indígenas por los religiosos. En este caso, el hecho de que Yupanqui creó una imagen milagrosa está aceptada como un éxito que merece estas comparaciones, pero su reconocimiento como tal no sale sin insultos. De una manera interesante, su indigenidad parece más importante que los errores morales que los artistas más venerados del mundo clásico que no eran cristianos. Aunque este tema es ocasionalmente mencionado en la literatura moderna, como en el prólogo de Valverde, no arruina a los logros de esos artistas clásicos. Por lo contrario, en el caso de Yupanqui, al lector nunca se permite olvidar de la etnicidad del artista. Vale la pena también discutir brevemente la manera de describir imágenes que se ve en el último capítulo de Ramos Gavilán. Ahí dice lo siguiente. En este pasaje, Ramos Gavilán demuestra un conocimiento profundo de la apariencia de la imagen, pero aquí ni a través de su capítulo la describe completamente en una narración cohesiva. En vez de ofrecer a su lector una descripción cohesiva, prefiere evocar emociones de experiencias personales de los que han visto o interactuado con la escultura. El efecto siendo que la imaginación del lector visualiza la acción rodeando al objeto y su apariencia suele estar importante, pero secundario. Esta estrategia se repite entre toda la obra de Gavilán, donde hay descriptores cortos de la estatua y su belleza, pero siempre son interrumpidos por meditaciones bíblicas. Así que hacen el carácter de la imagen más sublime. La imagen y la narración entonces nunca son estáticas porque el libro captura la labor divina de Dios en la forma de la estatua que siempre actúa y reacciona a los seres humanos adorándolas. Además, Ramos Gavilán toma de las manos de Yupanqui esta obra milagrosa. Estas características narrativas merecen mucha más atención en relación a los libros milagrosos, especialmente en el contexto sudamericano. Si los autores de libros milagrosos podían comparar sus propios textos con imágenes como retratos, ¿cómo pueden cambiar estas narraciones sobre imágenes nuestras percepciones de las mismas? Aunque el libro de Ramos Gavilán es uno de los libros milagrosos más estudiados por los historiadores, hay muchos otros que casi no aparecen en la historiografía. Por esta vía,
que estudio yo, espero que podamos aprender más no solo sobre los datos de las imágenes, sino los rasgos teológicos de este género literario y las narraciones que suelen las imágenes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Joseph, por la presentación. Creo que tendremos luego muchas ideas para nuestra discusión al final, pero ahora paso la palabra al profesor Mathieu Corp. No sé si pronuncio correctamente, luego me corrige, que nos presentará la ponencia Prácticas del anacronismo y función social de las imágenes para una renovación de la historiografía del arte. Mathieu Corp es profesor en artes visuales en la Universidad Aix-Marsella y miembro del Centre Aixois d'Études Romanes. Estudia las relaciones entre arte, historia y política en las artes visuales contemporáneas de América Latina y analiza las condiciones de significación de las imágenes en función de los discursos y dispositivos que las medían. Imparte clases en el Departamento de Estudios Hispánicos y Latinoamericanos. Muchas gracias, Mathieu, por su presencia y paso la palabra para que presente la ponencia. Muchas gracias a todos ustedes, a los organizadores. ¿Me escuchan bien? Son pocas las oportunidades que tengo de también compartir un poco mis reflexiones, investigaciones elaboradas desde fuera, desde Francia, con las lecturas que puedo hacer y las muestras a las cuales puedo acceder. Entonces me alegra mucho tener esta oportunidad. Vamos en cambio con esta presentación, con mi ponencia, vamos a viajar un poco al tema de las artes contemporáneas y partiendo del caso de una exposición, primero de dos exposiciones, vamos a ver. Bueno, entre noviembre del 2013 y abril del 2014, la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo de París presentó una exposición de fotografía latinoamericana que fue coorganizada con el Museo Amparo de Puebla y que llevaba como título América Latina 1960-2013 fotografías. Y para la inauguración se llevó a cabo un encuentro con 26 de los 72 artistas expuestos, y este encuentro estaba moderado por un periodista francés que no tenía ninguna especialización en arte ni en fotografía, menos aún en arte latinoamericano. Y durante más de una hora el periodista trató de ponerle relieve los puntos en común entre las distintas obras expuestas, refiriéndose sistemáticamente al contenido de las obras, sin comentar nunca su valor estético y artístico, sin destacar su concepción formal o tampoco la diversidad de las prácticas fotográficas presentes en la exposición. Según el periodista, los artistas compartían la denuncia de la violencia bajo sus distintas formas, las distintas formas en que puede manifestarse en los países latinoamericanos. El valor crítico y político de las obras era lo que le daba sentido, entonces, según él, a la escala latinoamericana de la muestra. Esa concepción, machacada por el periodista en casi todas sus intervenciones o implicadas en la manera de formular sus preguntas, llevó a que muchos artistas presentes expresaran un malestar, denunciaron la estrechez de dicha caracterización. Y bueno, ese punto de partida de mi ponencia era nada más porque esa concepción fue ampliamente utilizada para especificar a las producciones artísticas latinoamericanas, como lo han señalado, de hecho, muchos historiadores, comisarios, curadores y críticos, y aquí, por ejemplo, en palabras de la curadora y historiadora Mónica Amor, el arte latinoamericano es forzado a participar en la absurda dicotomía de forma y contenido, estudiada solo en relación con este último, como si fuera incapaz de producir nuevas ideas a través de nuevas formas. Ampliamente criticada desde los años 90, esta concepción confina las prácticas artísticas latinoamericanas a lo que la historiadora Nelly Richard denomina un regionalismo crítico. Se centran en el contexto al que se refieren las obras y, de este modo, reduce lo latinoamericano a los contenidos. También otra cita del historiador Gabriel Pelufo Linari dice que se convierte así lo latinoamericano en una alteridad comercializable en los mercados centrales.
Otra exposición organizada en el mismo espacio, pero esta vez entre 2018 y 2019, pareció invertir este acercamiento a las artes visuales latinoamericanas al plantear un criterio plástico, la geometría, como eje central de su propuesta curatorial. La exposición Geometría Sur, desde México hasta la Patagonia, y el catálogo homónimo publicado para la ocasión presenta cerca de 240 obras de más de 80 artistas latinoamericanos. El denominador común de las obras expuestas, enunciado en el título, Geometrías, permitió a los dos curadores organizar una exposición basada en acercamientos formales entre obras, objetos y prácticas de épocas y contextos a veces muy distantes, exponiendo piezas prehispánicas, aquí una vista de la muestra, algunas con casi 6.000 años de antigüedad, junto a obras modernas y contemporáneas en diversos soportes, pintura, escultura, fotografía, arquitectura, así también como con objetos populares indígenas contemporáneos. La exposición de ese modo rompe con los modelos expositivos cronológicos tradicionales a favor de una práctica del anacronismo. Explota el motivo de la constelación, un término de hecho que aparece en la declaración de intenciones que abre el catálogo. El término constelación se utiliza como metáfora para caracterizar un enfoque liberado de la cronología, para con miras a pluralizar los relatos de la historia del arte. Se basa en la búsqueda de analogías entre obras distantes en el tiempo o en el espacio, y en las artes visuales latinoamericanas, este enfoque curatorial se ha desarrollado especialmente a partir de la década de 2000 en Estados Unidos, en España y América Latina. Les doy algunos ejemplos. Y de su desarrollo debe mucho al trabajo de Mari Carmen Ramírez, que es conservadora y directora del Centro Internacional para las Artes de las Américas, del Museo de Bellas Artes de Houston, en Estados Unidos, otra muestra, de hecho, de la que fue curadora. Y también les enseño nada más una referencia también que vuelve sobre estas muestras que utilizaban este motivo de la constelación como planteamiento curatorial. Bueno, para mí los orígenes de este enfoque también se encuentran sin duda en la obra del historiador Avi Barber y la concepción de su atlas de imagen, que fomentaron hasta hoy acercamientos alternativos a las artes en sus relaciones con otro tipo de imágenes y de prácticas de las imágenes. En el caso de la exposición que nos interesa, la geometría, al utilizar la geometría como hilo conductor, la exposición yuxtapone obras heterogéneas en cuanto a su soporte y contexto histórico y sociocultural. En la introducción del catálogo de la exposición se exponen las tres grandes fuentes iconográficas que informaron la selección de las obras expuestas: la fuerza, yo cito, la fuerza de la arquitectura precolombina, la espiritualidad de las culturas indígenas y el espíritu de las vanguardias europeas. La exposición pone en pie de igualdad obras producidas para el mundo del arte, principalmente durante los siglos XX y XXI, y prácticas estéticas vernáculas y a menudo culturales, algunas prehispánicas, otras contemporáneas, de hecho incluyendo pinturas corporales, máscaras, trajes ceremoniales, jaras, cuencos de cerámica, bolsas, cesterías, trajes. Este enfoque se hace eco del desarrollado por el Museo del Barro en la ciudad de Asunción, en Paraguay, que dirige todavía, yo creo, Ticio Escobar, que de hecho contribuyó a la exposición. Los juegos de lenguajes entre las formas que tejen las asociaciones prescritas por la escenografía y la disposición editorial del catálogo de la exposición genera cierta coherencia visual, más allá de las correspondencias formales que el montaje establece al seleccionarlas dentro de una área cultural América Latina. En este caso, la exposición establece de alguna manera la geometría como característica estética común, compartida durante milenios, tanto por las culturas prehispánicas como por las sociedades mestizas formadas tras la conquista. La continuidad histórica que la exposición genera hace desaparecer a los cambios y las convulsiones de la historia americana y de las historias nacionales para hacer de la geometría una característica atemporal, constante. La muestra y su catálogo fueron organizados a partir de 7 secciones. Les enseño acá una captura de pantalla de lo que es el catálogo.
y algunas de estas secciones están dedicadas a un artista, otra a un planteamiento, por ejemplo, al constructivismo americano, o a un tipo de prácticas, las pinturas corporales de ciertos pueblos indígenas amazónicos, por ejemplo. El catálogo, aquí puse una traducción de estas secciones. El catálogo acompaña a cada sección con un texto que permite al espectador contextualizar algunas de las obras o prácticas expuestas en la exposición. Sin embargo, la forma en que se concibe la geometría y los valores simbólicos asociados al contexto sociocultural en el que se planteó como recurso expresivo están descritos solo de manera muy puntual a lo largo de la exposición. Así pues, las analogías que motivan las comparaciones dentro del catálogo como mediante la escenografía suelen ser esencialmente formales y rara vez conducen a establecer vínculos teóricos entre las obras, tampoco a documentar las filiaciones iconográficas y las motivaciones ideológicas que permitan explicar y contextualizar estos acercamientos. La exposición pretende celebrar, y aquí cito a los curadores, las geometrías que se desarrollan al margen del discurso clásico de la historia del arte, particularmente en las estéticas populares e indígenas. En efecto, bueno, gran parte de las obras expuestas están dedicadas a prácticas estéticas desarrolladas fuera del campo del arte. Es el caso en particular de los objetos expuestos y de las prácticas documentadas en las fotografías que proceden de diferentes comunidades indígenas. Por ejemplo, aparecen los diseños iconográficos Selknam del sur de la Patagonia, que fueron documentados en fotografías por el misionero y sacerdote alemán Martín Gusindo en los años 1920. Hay otro ejemplo que radica en la arquitectura, en fotografías del artista mexicano contemporáneo Pablo López Luz, que documentó las inspiraciones prehispánicas en la arquitectura contemporánea de México y de Perú. O también está el tema de la estética neoandina de los chalets diseñados por el arquitecto boliviano Freddy Mamani. De este modo, los curadores vinculan las producciones culturales que recurren a motivos geométricos a los lenguajes plásticos de las vanguardias del siglo XX, puesto que estas obras y creaciones cohabitan dentro de la exposición con obras de artistas muy famosos como Joaquín Torres García, Günter Gersel, César Paternoster, Matías Gueritz, Elio Oitica, León Ferrari, Gego. Estas asociaciones evocan la forma en que lo prehispánico y las artes populares fueron fuentes iconográficas esenciales en lo que Yvon Pini llamó la búsqueda de lo propio. Sin embargo, aunque la escenografía y la selección de las obras lo planteen formalmente, no se comentan ni se explicitan tampoco las funciones ideológicas cumplidas por las apropiaciones de los repertorios iconográficos prehispánicos e indígenas en cuanto al tema de las identidades o de la colonialidad, por ejemplo, en sociedades mestizas con referentes culturales sincréticos. Por el contrario, al igual que en las lecturas tradicionales de la historia del arte europea, los referentes geométricos prehispánicos ocupan aquí el papel desempeñado por las mal llamadas artes primitivas en Occidente, que fueron, a principios del siglo XX, consideradas como nada más amplios repertorios de soluciones plásticas, hasta entonces desconocidas, basadas en la geometrización y la estilización, pero sin que se tenga en cuenta sus valores simbólicos. La cuestión de las motivaciones que subyacen a la apropiación y reconfiguración de referentes geométricos indígenas y prehispánicos no se aborda en la exposición, o no lo suficiente por lo menos. Tampoco la historicización de estos referentes. Es como si desde tiempos inmemoriales artistas, arquitectos y artesanos latinoamericanos de todas las culturas hubieran producido geometría al margen de la historia de sus rupturas y catástrofes. Ignorando la historia y las motivaciones que llevaron a los artistas a apropiarse de los repertorios iconográficos autóctonos, la exposición hace de la geometría un rasgo común y atemporal de las producciones estéticas latinoamericanas. De este modo, evadiendo a los elementos que fundamentan la singularidad de las artes visuales latinoamericanas, la exposición sitúa a las obras dentro de una historia del arte que sigue concibiéndose como universal para espectadores, en este caso franceses occidentales, invitados aquí a reproducir la experiencia estética de las formas geométricas
para la que las vanguardias occidentales les han preparado, y por consecuencia, la pretensión universal de las categorías artísticas forjadas desde la historia del arte occidental no se ve alterada, sino reforzada por la experiencia de las artes visuales latinoamericanas. Así que quise mostrar que en ambas exposiciones, realizadas en el mismo lugar, con algunos años nada más entre las dos, la categoría arte latinoamericano conlleva una lectura homogenizante de las prácticas artísticas como de los contextos en los que fueron producidos o a los cuales remiten. El escollo que representa la homogenización deriva sin duda de la existencia de dicha categoría, que abarca algo tan amplio, ¿no? En particular, cuando se emplea fuera del continente y además con una pretensión panorámica. Es cierto que la categoría arte latinoamericana ha sido empleada y recuperada también como argumento estratégico para integrar los espacios del mundo del arte occidental, apoyándose en la alteridad que representaba para aquellos lugares que gozan de una autoridad y una potencia enunciativa en la historiografía, del arte. Sin embargo, también la categoría arte latinoamericano remite a reflexiones fundamentales de índole histórico, político, cultural y filosófico que tuvieron un protagonismo patente en las prácticas artísticas. A modo de conclusión y de apertura también al debate, quiero evocar algunas razones que, a mi parecer, legitiman, sin embargo, una práctica más informada del anacronismo como planteamiento curatorial relevante para las artes visuales latinoamericanas. Primero, previamente cabe señalar dos fenómenos interrelacionados que caracterizan también a la evolución de las artes desde finales del siglo XIX. Primero, la debilitación paulatina de la cuestión de la autonomía del arte, implicada por la evolución de las prácticas artísticas a lo largo del siglo XX, con la deconstrucción reflexiva de sus categorías tradicionales, con una práctica generalizada de la intermedialidad y en un mundo del arte cada vez más globalizado. Luego, que la renovación de los planteamientos curatoriales es, en gran parte, tributaria del desarrollo de los estudios visuales, de los aportes de la antropología de la imagen y de la iconología, desde las cuales se analizan a las artes en relación con la cultura visual en la que se insertan y de la que provienen. A estas premisas hay que sumar las mutaciones de la historiografía que llevaron a una revisión de los métodos de la historia, acabando con una representación lineal del tiempo empajerada a la ideología del progreso. Estos elementos apuntan a renovar la historia del arte de manera a considerar y poner de relieve las relaciones entre las artes visuales y los procesos culturales e históricos, así como los contextos políticos y la cultura visual en los cuales las prácticas se desarrollan. En este contexto, América Latina, por la forma en que teorizó sus propios procesos culturales, constituye un espacio de vanguardia para armar dicha renovación de la historiografía del arte. Y ahora, justo para terminar, les ruego que observen con benevolencia la velocidad con la cual evoco aquí, con tiempo limitado, estas teorías a las cuales he dedicado muchas lecturas. Me llevaron a comprobar que en muchas de las conceptualizaciones de los procesos culturales latinoamericanos, planteadas desde la segunda mitad del siglo XX, se comparte una reflexión historiográfica que desmonta cualquier concepción del tiempo como lineal. Y aquí cito algunos ejemplos nada más. Las teorías del neobarroco de Lezama Lima o de Severo Sarduy, la teoría de la heterogeneidad de Antonio Cornejo Polar, puse atención ahí nada más a algunos elementos de las citas, o la teoría de la hibridación cultural de Néstor García Canclini, también las teorías decoloniales de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, más allá de sus objetos de estudio y de los conceptos propios que forjaron, comparten una representación de los procesos culturales en los que actúan temporalidades heterogéneas, una contemporaneidad del pasado, temporalidades que se superponen, se entremezclan y no sin conflictos. No es casualidad, y voy a terminar aquí con este párrafo, que a menudo en los textos curatoriales dedicados a las artes latinoamericanas contemporáneas, el vocabulario empleado por los críticos y por los curadores
haga eco al léxico y a los conceptos propios de estas distintas teorías. Son muchas las prácticas artísticas en América Latina para las que la hibridación y la articulación de referencias a distintas temporalidades se presenta como una forma de evidenciar y problematizar tensiones vinculadas a los procesos históricos de conformación de las sociedades y a las formas de dominación que han engendrado, a la colonialidad del poder también. Por estas razones, estoy convencido de que la práctica del anacronismo en los planteamientos curatoriales, lejos de reducirse a un truco dedicado a hechizar al espectador, puede concebirse como herramienta conceptual para renovar la historiografía del arte. De este modo, se podrá destacar el lugar bisagra de las artes visuales para entender la cultura visual de los países latinoamericanos, sus procesos culturales e históricos propios, en relación con los contextos tanto locales como globalizados en los que se desarrollaron. Muchas gracias. Espero que no fue demasiado rápido. Muy bien, Matthew. Muchas gracias por la presentación con muchas ideas importantes para nosotros. Y bueno, bienvenido, Pablo, que llegó. Muchas gracias también por la presencia, Pablo. Tenemos un pequeño cambio en el programa, pero Pablo presenta ahora como la última ponencia de la mañana de esta sesión, ¿no? Porque la mañana sigue. Bueno, entonces presento Pablo, que ahora sí está, que va a nos hablar sobre su trabajo, su investigación, apropiarse de la ciudad, el diseño de artefactos públicos en Lima republicana. Pablo Cruz Quintanilla es historiador del arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú. Se ha desempeñado como investigador independiente con publicaciones en torno al arte peruano en los siglos XIX y XX. Investigador y coordinador editorial asociado al Museo del Arte de Lima. Editó el libro Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes, Centenario 1918-2018. En alianza con esta institución, a fines del 2020, lanzó el portal ANDE, plataforma virtual dedicada a difundir fuentes escritas y visuales para la historia cultural del Perú. Actualmente, Pablo se desempeña como gerente titular de la empresa editorial ANDE Arte y Ediciones. Bueno, yo paso entonces la palabra para Pablo, que presentará su ponencia. Muchas gracias, buenos días. Sí, la ponencia que voy a compartir ahora es parte de un proyecto mayor dedicado hacia a la investigación sobre el dibujo arquitectónico en Lima del siglo XIX. El tema es de apropiarse de la ciudad del diseño de artefactos públicos en Lima republicana, más allá de abordar una historia del urbanismo, relato de obras, entornos urbanos. Este estudio intenta centrarse en aquellos proyectos que nunca fueron concretados en Lima del siglo XIX. Impulsados por el gobierno central, instituciones públicas o personajes influyentes, fueron planteamientos que excedieron su materialización, entre muchas razones, por su desentimiento con el momento histórico en el que surgieron. No obstante, documentos y testimonios gráficos permiten constatar que a través de ellos se aparentan los idearios políticos de determinados sectores con el propósito de apropiarse física y simbólicamente de espacios públicos caracterizados hasta entonces por su raigambre colonial. Es posible distinguir, de acuerdo a los acontecimientos históricos del Perú, tres etapas en el surgimiento de estos proyectos, cuyas propuestas constructivas tienen el objetivo de resignificar los lugares públicos, imaginar los artefactos para cambiar la forma de socialización y antiguos elementos de espacios coloniales, pretendía involucrar también la transformación de la idiosincrasia de los propios ciudadanos. Pablo, perdona, sí, te interrumpimos un minuto porque se te corta el sonido de tu voz. Si puedes, a lo mejor, apagar la cámara y a ver si te escuchamos mejor. Lo siento.
Ya, sí. Eh, no sé si pueden ver la diapositiva. Sí, sí, se la vemos perfectamente y ahora creo que te escuchamos mejor. Muchas gracias. Ok, ok. Bueno, entre 1821 y 1844 se desarrolló apenas declarada la independencia un conjunto de obras que principalmente estuvieron decretadas por el protectorado. El Estado, en medio de una política iconoclasia anticolonialista, erradicó símbolos del antiguo poder español. Por ello, el 27 de diciembre de 1821, un decreto protectoral de José de San Martín ordena el retiro de las armas o símbolos alusivos a España de los edificios públicos y privados de la ciudad. En su reemplazo, manda a colocar en su frontispicio las armas nacionales. Un caso particular fue la antigua portada del Callao, la cual daba ingreso a la ciudad amurallada. Esta arquitectura pública, estrenada en 1800, llevaba inscripciones alusivas al rey Carlos IV y al virrey Ambrosio Higgins, marqués de Osorno. Pero a diferencia de otros monumentos públicos durante el periodo republicano, careció de algún emblema nacional. Como ha señalado Luis Eduardo Bufarden, la obra en su momento renovó la imagen de la gestión colonial a mostrarse como una obra moderna para una emergente ciudad ilustrada. Sin embargo, al fundarse el Estado peruano, fue inminente su destrucción y en cambio se manifestó como un símbolo de la derrota del Imperio Español. Como veremos más adelante, los intentos por reedificarla no surtieron efecto. La importancia simbólica del lugar en el cual se emplazaba esta portada, en el camino que conduce del puerto Callao a la ciudad, motivó que tras su destrucción se erigiese cerca de ella un monumento conmemorativo a la independencia, el mismo día de la declaración de la emancipación del Perú. San Martín decreta su construcción y dispone su ubicación en el denominado Óvalo de Marqués de Osorno, situado en el mismo camino a 1 kilómetro de la portada del Callao. El proyecto fue encargado al pintor e ingeniero militar Charles Ward y la primera piedra se colocó el 16 de mayo de 1822 por el supremo delegado Bernardo Monteagudo. Este fue el primer intento de apropiación de un espacio colonial para resignificarlo mediante un artefacto simbólicamente fundacional para el nuevo Estado. En él debía inscribirse en calidad de héroes los nombres de los principales jefes y oficiales que han ofrecido en la gloriosa lucha por la independencia. Además, una vez erigido, debía ser concurrido todos los domingos por todas las escuelas a cantar la marcha nacional. En ese sentido, se instruye a las generaciones más jóvenes, el testamento de homenaje no llegó a realizarse. Lo avanzado de la obra fue destruido con el ingreso de las tropas de José Canterán en 1823. A este proyecto se suma otras iniciativas poco ya urbanísticas de Lima del siglo XIX, de los claves de la ciudad, identificados hasta entonces por su raigambre al antiguo régimen. El propósito, por un lado, era instruir a la población mediante la exhibición de objetos públicos que narren los hechos y personajes trascendentales de la independencia del país, y por otro, desplazar antiguos referentes colonialistas. Esta dualidad se aplicó, por ejemplo, a renovar 3 ambientes urbanos de la ciudad. El primero de ellos, la Plaza Mayor de Lima, la cual pasó a denominarse de la Independencia y cuya fuente debía reformarse conforme al decreto del 9 de febrero de 1822. Según esta orden, una de las inscripciones del pedestal de la fuente debía sustituirse con el texto Memoria Eterna al 7 de septiembre de 1821, como restas de la... A pesar que la obra estaba firmada por José Bernardo Tagle y Monteagudo, la medida no surtió efecto, conservándose hasta hoy las inscripciones originales. Es posible que, considerándose por entonces el mismo evento de tal vez que llama la atención de los artistas y hace tanto honor a la capital de Perú, el gobierno y sus autoridades evitaron menoscabar un elemento urbano tan preciado a su origen colonial.
Al igual que la Plaza Mayor, la plazuela es situado en la sede del Tribunal de Santo Oficio, fue otro importante enclave público por el de la Plazuela de la Constitución, ya que se establecería allí en el centro de la plazuela, de forma triangular, debía erigirse un monumento que tome como por modelo la columna Trajana, según cita el decreto, la cual debía ser coronada por una estatua pedestre que represente al protector de Perú, señalando el día en que proclamó su libertad. Además, se inscribiría en su base el día en que se instale el primer Congreso Constituyente del Perú. Por último, se añadiría cada año sobre la columna un anillo de bronce dorado en que se inscriban los acontecimientos más memorables de él. Entendida la ciudad como un palincesto, el gobierno pretendía reconstruir la ciudad imaginariamente, dejando evidencias materiales del pasado colonial, pero ideando y conceptualizando elementos visuales que permitan legitimar su autoridad y el momento histórico fundacional de la República. Un último espacio en clave del proyecto de protectorado fue la formación de la plazuela 7 de septiembre. A diferencia de los proyectos anteriores, su traza fue creada a partir de la ampliación de la antigua calle conocida de la Comedia. El espacio proyectado debía utilizar parte de las celdas del convento de San Agustín, situado frente al Teatro de Lima, lugar concurrido por la población y limeña. La plazuela se constituyó en el primer espacio público proyectado bajo el nuevo gobierno. No obstante, su formación final demandó varias décadas y mantuvo por varios años un aspecto precario y de ruido. Pese al carácter conmemorativo con el que se estableció el lugar, con el tiempo se situó allí un mercado que fue registrado por artistas viajeros como León Sarán y Mauricio Rugenas. A partir de 1845, por iniciativa particular, la plazuela adquirirá su forma definitiva, con una gran amplitud en su centro y delimitado por una edificación de estilo neoclásico que pasará a conocerse como el Portal de San Agustín, construido por el arquitecto italiano Ernesto Visetti. El hecho que estos proyectos iniciáticos de la República hayan tenido poca fortuna en su realización fue reflejo de la fragilidad política que tuvieron las primeras autoridades para concretar sus propias disposiciones. En esta primera etapa, la apropiación material y simbólica de los espacios públicos de la ciudad por parte del nuevo Estado fue parcial, un hecho notoriamente distinto a lo que ocurriría durante la era de Guano, periodo en el que se erigieron una importante cantidad de monumentos públicos, se definieron las funciones de los espacios públicos y se realizaron notables edificaciones arquitectónicas que permitieron establecer un nuevo proyecto de modernización de la ciudad. Como ha señalado Natalia Magluf en su estudio sobre escultura y espacio público, en Lima de este periodo la renovación de estos lugares se convirtieron así en puntos estratégicos para dominar la ciudad por medio de la presencia simbólica del Estado. Sin embargo, sería pertinente aclarar que por entonces el gobierno no fue la única entidad interesada en configurar el aspecto urbanístico de Lima. La bonanza económica acontecida durante la era del guano a partir de la comercialización del fertilizante natural en Europa dio pie al posicionamiento de un nuevo grupo social de carácter burgués, formado principalmente por comerciantes, profesionales, intelectuales nacionales y extranjeros, con una importante red de contactos en el país y en Europa. Este conjunto de ciudadanos tuvo un particular interés por los proyectos constructivos de la ciudad y los beneficios económicos que podían resultar de su planeamiento. Un ejemplo claro fue la construcción del Portal de San Agustín, para cuya edificación los padres agustinos cedieron mediante contrato enfiteutíco la utilidad del inmueble a los acaudalados empresarios Felipe Barreda y Nicolás Rodrigo. El poder económico e influjo político de estos personajes posibilitó la formulación de proyectos arquitectónicos vinculados a espacios públicos que no necesariamente llegaron a concretarse, pero que evidenciaron su idea de desarrollo a partir del dominio y reordenamiento del entorno urbano. Entre estos proyectos es preciso señalar la propuesta elevada el 19 de septiembre de 1865 al Consejo Provincial de Lima por el comerciante italiano Pedro Di Negro para construir en la plazuela de Santa Ana un callejón de cuartos. Este tipo de edificación de origen colonial, sectores populares,
instituciones públicas y particulares fomentaron su construcción como un medio para disponer de rentas a partir del alquiler de sus departamentos o cuartos. Pero a diferencia de otros proyectos edificatorios, Dinegro pretendía edificar la obra sobre un espacio público a razón del estado de abandono en el que se encontraba el lugar por entonces. Como indica en su carta, había recuperado espacios en otras calles de la ciudad, lugares que en otro tiempo, no, según él, no han servido más que para madriguera de ladrones. Alegando que la obra daría ornato a la capital, solicitaba del gobierno se le dé en arrendamiento enfiteutíco la indicada plazuela. El diseño de proyecto, probablemente encargado a algún dibujante local, ilustra el estilo arquitectónico de corte neoclásico que iba a adoptar la fachada del inmueble, muy en boga por entonces, y la planta se hallaba formada por importante cantidad de cuartos y tiendas distribuidos a partir de dos callejones interceptados en sus centros. Evidentemente, el proyecto arquitectónico jamás fue realizado, pero probablemente influyó en que el Estado decidiera remodelar el lugar y emplazar en él el monumento a Cristóbal Colón, que se trasladó allí en 1868. El interés de sectores particulares por recuperar espacios y monumentos públicos del deterioro del tiempo, insalubridad o de la criminalidad fue constantemente advertido ante las autoridades. Ya en 1864, el arquitecto inglés Jorge Ducani alcanzó al alcalde de Lima una propuesta para reedificar la portada del Callao, los óvalos y parte del camino. Los dibujos a mano alzada presentados reconstruían la antigua portada, la cual debía llevar los emblemas nacionales. Aunque su propuesta económica fue considerada excesiva, las circunstancias históricas muy próximas al nuevo conflicto con España hicieron seguramente paralizar toda idea de reedificar el monumento. Igualmente, es pertinente mencionar que en 1870 el empresario Andrés Larco declaraba, según él, del repugnante aspecto que presenta el antiguo callejón de Petateros, situado en la Plaza Mayor de Lima, y propone al gobierno la construcción de locales comerciales, interceptando dos pasajes en el mismo lugar. Para ello se consideraba necesario expropiar las áreas pertenecientes a dueños particulares y reedificarlas bajo la inspección de un arquitecto del Estado. La participación de comerciantes, empresarios y profesionales al momento del ordenamiento de la ciudad fue un hecho ineludible para el Estado. En proyectos constructivos como la Penitenciaría de Lima, inaugurada en 1862, o el Palacio de la Exposición, estrenada una década después, destacó la intervención de intelectuales como Mariano Felipe Pasoldán y Manuel Atanasio Fuentes, además de los arquitectos Maximiliano Mime y Antonio Leonardo. No obstante, proyectos arquitectónicos como el Mercado Central de Lima carecieron de una planificación y garantía profesional que dejaron las obras en el arbitrario dominio de contratistas. Conocido también como Mercado de la Concepción, esta edificación, dispuesta desde 1846 por decreto de Ramón Castilla, se construyó bajo el diseño del arquitecto suizo José Tirabandi. Sin embargo, a los pocos años de su conclusión, es decir, en 1859, se hizo evidente su falta de solidez. La Municipalidad de Lima, viendo estos desperfectos, convocó en 1877 propuestas para la edificación de un nuevo edificio público. Al llamado concurrieron los empresarios Tremóvil y Miranda, quienes proponen construir el establecimiento de abastos sobre un nuevo puente en el río Rímac. Al proyecto de la sofisticada obra participaron también los arquitectos Egidio Pietanida y Pablo Chalón, siendo este último quien obtiene la buena pro. La propuesta de este arquitecto francés, aparentemente beneficiosa para el municipio, era insostenible, pues, debido a su magnitud, requería de mayores recursos que evidentemente Chalón no poseía. Frente a la crisis económica y a puertas de una contienda bélica, la obra no se llegó a concretar, pero el dibujo elaborado por el arquitecto francés Nicolas Maker hacía evidente la apertura local a los nuevos estilos arquitectónicos procedentes de Europa. Si bien la era de Guano posibilitó la proyección y ordenamiento de importantes edificaciones para la ciudad, su modernización fue inconclusa. Artistas y arquitectos inspirados en el historicismo internacional planificaron grandes proyectos en áreas abiertas tras el derribo de la muralla de la ciudad,
Sin embargo, el planeamiento de notables artefactos públicos parecía estar destinados a la ostentación y evidencia del poder progresista del Estado, pero no logró solucionar proyectos estructurales para la República, entre ellos el modelo de una escuela nacional, un mercado central para Lima, entre otros edificios públicos importantes. Finalmente, durante el periodo conocido como la República Aristocrática, iniciado tras la guerra con Chile, varias de las obras estatales fueron concluidas, pero en el periodo posbélico, los discursos del Estado se esgrimieron sobre la idea de conmemorar a los héroes caídos durante la guerra y a su vez recuperar el valor institucional del Estado. Lamentablemente, una gran parte de los proyectos promovidos no llegaron a ejecutarse sino en el transcurso del siglo XX. Como vemos, la incorporación de Lima al dominio estatal fue paulatina y, en palabras de Natalia Masluf, la ciudad era apropiada por fragmentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Y bueno, hemos tenido 4 ponencias muy, muy importantes para esta discusión sobre el pasado en el presente. Y ahora, bueno, estamos todos para la discusión. Yo quería, bueno, decir que hay muchas preguntas aquí. Yo he apuntado muchas cosas, pero me gustaría antes pasar las preguntas para las personas que nos escuchan, que nos oyen. Si hay preguntas de los oyentes, yo creo que tienen preferencia, ¿no? Y luego, si no, pasamos nosotros para el diálogo entre nosotros y también yo formulo algunas preguntas. No sé si Sofía tiene acceso a las preguntas de los oyentes. Aquí estoy revisándolas, pero no hay nada, No ni han en el Zoom, llegado. ni en el Zoom. Ujú. Sí, bueno, entonces mientras las personas bueno, aquecen las ideas y piensan un poquito en lo que quieran preguntar, yo haré una pregunta general, ¿no? Solo nada más que para empezar la conversación, bueno, ¿cómo cada uno con su investigación, ¿no? Cada presentación, cada investigación, ¿cómo perciben esta idea, ¿no? De que el pasado vuelve en algún modo, que el pasado está siempre como reinventado, recreado, y cómo nosotros en la historia del arte yo creo que estamos empezando, ¿no? a comprender que este anacronismo consciente es positivo, ¿no? Y que puede revelar, el presente puede revelar cosas sobre el pasado, que muchas veces con la preocupación de la historicidad, ¿no? Mantenerse muy, muy fijado a las fuentes, a la documentación primaria, muchas veces dejamos que la actualidad movimente el pasado, ¿no? Entonces, que este dilema del historiador del arte, ¿no? Mantener cierto carácter científico de nuestra disciplina o la crisis de nuestra disciplina, mantenerla un poco como buscando el valor del propio pasado por sí mismo. Sin embargo, ¿cómo activar este pasado con las ideas del presente? Entonces, yo paso la palabra, pasamos una primera rodada, ¿no? Un primer círculo de respuestas y hacemos en el mismo orden de las presentaciones, ¿no? Entonces, empezamos por Luz Helena y Daniel, ¿no? Ok, Y luego a los demás. gracias, Ángela. Yo traería un pequeño detalle que me ha causado interés porque lo he venido escuchando en tiempos recientes. Muy seguramente ustedes tengan información de este aspecto desde otras perspectivas y orígenes. Y es que estamos muy acostumbrados desde una lectura lineal del tiempo, a imaginar que el pasado está detrás, que yo estoy
situado en el presente y que el futuro está siempre adelante. Pero creo que las culturas aymara y creo que en el norte de nuestro país, los grupos de la Sierra Nevada de Santa Marta hacen una inversión de esa lectura del tiempo. Es decir, ellos dicen que lo que yo siempre tengo frente a mí es el pasado. Y esa observación detallada, minuciosa, que me permite a mí observar y analizar todos esos fenómenos, es lo que debemos aprovechar. El futuro es algo que está siempre detrás, que nos puede abordar de sorpresa, que nos puede dar un golpe en la espalda o tocarnos el hombro, pero no sabemos qué es, ¿no? Y yo creo que si adoptamos un poco esa idea de una temporalidad invertida, yo creo que ahí puede haber muchas posibilidades. Y lo otro que lo escuché ayer a través de Fernando Guzmán es cómo logramos generar una intersección de las miradas, que me parece que es muy sugestivo también con lo que Mathieu nos compartía de cómo entendemos los anacronismos, porque también se nos ha dicho no haga sumas de lecturas de tiempo pasado con categorías del presente. Y yo creo que hoy deberíamos permitírnoslo con mucha más libertad, de la misma manera que observar con mucha más agudeza y con mucha más inspiración y creatividad y de esa manera ampliar el espectro tanto temporal como, como la posibilidad de tener muchas fuentes para análisis y para, digamos, resolución de problemas. Muchas gracias, Daniel, por la respuesta. Luz Helena, ¿quiere hablar también un poquito sobre el tema? ¿Añadir algo? No, yo lo único que tendría que decir es como quizás por las imágenes que yo estudié tienen esa, no, esa connotación religiosa, dogmática, siguen tan vivas y son tan potentes y atraviesan los tiempos y siguen generando como mucho, estableciendo mucho qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Eso sería lo único que podría decir, que la potencia, digamos, la cosa que sobrevive más que lo formal es ese aspecto religioso, me parece a mí. Sí, sí, muy bien. Bueno, ahora, Joseph. Sí, bueno, creo que es una cuestión importante de cómo estamos manejando las fuentes que tenemos disponibles a nosotros en el siglo XXI, porque si estamos leyendo los textos del siglo XVII que presenté, por ejemplo, de Ramos Gavilán, estamos viendo estrategias parecidas de crear un cierto colapso de la historia, de usar referencias clásicas en comparar un artista muy próxima, en este caso Francisco Tito Yupanqui, con Zeuxis, que fue un griego que aprendemos sobre este artista griego, sobre Plinio. Así que lo que estamos haciendo, de cierta manera, refleja los procesos en la literatura del siglo XVII y por eso nos hace más preciso en la manera de estudiar la historiografía, porque creo que la historiografía nos hace dar cuenta que las cuestiones que estamos destacando en nuestra literatura, como la hibridez, por ejemplo, solo se permite análisis en una consideración de textos diversos, de imágenes diversas, con un cierto colapso del tiempo y espacio. Así que lo que pasa es que nos puede valorar mucho en estudiar
imágenes de culturas distintas de de los Andes, por ejemplo, en un capítulo de la tesis estoy estudiando la museografía en un museo de Lima, el museo que presenta, por ejemplo, un verdadero retrato y una imagen sagrada de las montañas de la cultura mochica. Así que, ¿qué podemos lograr en estudiar estas imágenes de culturas que se separan de 1000 años, por ejemplo? Así que, en ciertas maneras, lo que estamos haciendo no es tan diferente que lo que hicieron los autores de atrás, pero las cuestiones que estamos pensando son diferentes y la contemporaneidad es lo que nos diferencia, creo, en algunas maneras. Y el momento y los retos también son diferentes, pero lo que me llamó mucho la atención yo de escucharles también, porque suelo trabajar sobre el periodo contemporáneo, y cuando les escucho hablar también de temas que tienen que ver más con los siglos anteriores al siglo XIX, un momento donde no hay esta cuestión de la autonomía del campo artístico, no se planteaba, no tenía valor. Me llama la atención ver que el análisis que están haciendo siempre involucra la cuestión de las funciones sociales de las imágenes, de cómo están insertadas en una sociedad, en interrelaciones y en una actuaciones entre su público, finalmente, y su razón de existir como imagen y las funciones que desempeña como imagen, que a menudo obviamente con estos ejemplos de imágenes culturales, como enseñaron. Pero la otra cosa que suena para mí fue que cuando empecé mis investigaciones en el doctorado, era sobre fotografía latinoamericana, y partí de una observación básica, digamos, que las muestras organizadas desde los años 90 siempre tenían las mismas temáticas que involucraban las nociones de identidad, memoria e historia. Y bueno, o sea, siempre entonces una cuestión, una relación al pasado. Una de las hipótesis era decir, bueno, claro, cuando se consigue una exposición con esta categoría arte latinoamericano, finalmente se plantea implícitamente la pregunta de cuál puede ser la coherencia de escoger esta escala, y finalmente los acercamientos que se pueden hacer están relativos a experiencias históricas que los países y los pueblos cruzaron o atravesaron de manera, no con las mismas respuestas, pero con los mismos interrogantes, que fueron, ¿no?, la colonia, la constitución de las identidades nacionales, después toda la experiencia de los regímenes dictatoriales, autoritarios, o sea, experiencias cruzadas en común que podían que se compartieran también respuestas o por lo menos esos interrogantes. Y eso también tenía que ver con un contexto ese contexto que a veces se caracteriza como una ola de memoria, un contexto en que la historia como disciplina también, que las disciplinas y sus categorizaciones son cosas que son bastante jóvenes, finalmente, que heredamos del siglo XIX, cuando antes se concebía también el conocimiento y la relación a un objeto de estudio de manera tal vez más transversal, más interdisciplinaria, algo que tratamos de hacer ahora. Y bueno, ese contexto en el que ahora la historia con H mayúscula es algo que nos parece que aparece a todos como una construcción ideológica, y en que entonces a la cual tenemos que responder con pluralización de los relatos también, lo que implica también cambiar las escalas de lo más micro a también cosas más globales. Y bajo esta presión, siento que sí, el tema finalmente de la contemporaneidad del pasado siempre ha sido presente, sino que nos ofrece ahora una manera de plantearse preguntas de los retos actuales, la diversificación de los relatos de la historia del arte, su ampliación a otras formas, también la cuestión de las interacciones con el público, o sea, la interacción entre el arte hoy que existe en espacios específicos,
bastante cerrados sobre sí mismos, bastante elitistas, y la relación del arte con justamente el trato a las imágenes que cada uno hace en su vida diaria, ¿no? Porque yo creo fundamentalmente que también muchas de las prácticas artísticas se inspiran y interrogan o problematizan, cuestionan nuestras relaciones con las imágenes de manera mucho más amplia, mucho más allá del campo del arte. Entonces creo que esta cuestión de la contemporaneidad del pasado también es una manera de volver a pensar de manera más amplia nuestras relaciones con las imágenes, mucho más allá del campo del arte como tal. Ya, Pablo. Sí, me parece pertinente hablar sobre justamente la contemporaneidad del pasado, porque justamente lo vivido aquí en Perú, en Lima, hace reflexionar no solamente desde el ámbito de la historia del arte o las disciplinas históricas, sino también desde el ámbito político, ¿no? Eh, y esto se puede traducir, bueno, en el ámbito político por la debilidad de las instituciones, ¿no? Tanto que ocurrieron a inicio del siglo XIX, al inicio de la etapa republicana. Ahora también es como que estamos sintiendo, bueno, particularmente lo siento así, hay una debilidad también institucional, y esto también se traslada al campo cultural, ¿no? Falta de nuevos planteamientos políticos para que, eh, digamos, haya un avance cultural, artístico, un poco más organizado, disciplinado, cosas que actualmente está careciendo. Por parte de la disciplina, bueno, la investigación que Ese corto. realizo en campo de la arquitectura es también interesante porque la arquitectura, al momento de investigar o historiarla, eh, porque no hay solo no hay, no hay una fuente que permita dar un conocimiento más integral del lugar. Puedo recurrir a fuentes documentales, gráficas, es decir, como parte de la investigación que realizo hasta hoy en Perú. También es insuficiente por cuanto tengo que recurrir si es que esos dibujos se llevaron a cabo, se concretizaron, ¿no? En su momento o ya desaparecieron. Pues evidentemente siempre caigo en la frustración de que ya no se encuentran, ya no existen más esos edificios, a pesar que tengo los dibujos o he encontrado los dibujos. Entonces caigo a veces en esa frustración. Por otro lado, también están las fuentes escritas, ¿no? Que nos ilustran, de alguna forma, nos ilustran bastante sobre las construcciones. Pero sin lugar a dudas, el historiador de arte, o el historiador también tiene la capacidad de interpretar, ¿no? Estas fuentes y traerlas a la actualidad, ¿no? Desde su propia perspectiva. Pero en realidad todo es limitado, estamos limitados por el pasado, ¿no? Digamos, no tenemos una visión clara siempre del pasado, ¿no? A veces por momentos se me ocurre pensar de que podría caer un poco en la literatura, ¿no? Y no en la disciplina rigurosa que debe ser la historia del arte, ¿no? Pienso. Pero bueno, son reflexiones abiertas, ¿no? Que estoy conversando. Ujú. Muy bien, gracias por las respuestas. Hasta ahora tenemos, yo creo que las ideas son muchas, el tiempo poco, pero no sé, Sofía, tenemos una pregunta de los oyentes, que es una pregunta abierta. ¿Cómo estiman la obra de artistas plásticos modernos como Soto, Cruz Díez, en su propuesta de crear una expresión nacional en reemplazo de otras tradiciones locales menos conocidas o evidentes? No especifican la pregunta para quién directamente, ¿no? Pero yo creo que podemos abrir la palabra si alguien quiere contestar a esta pregunta de uno de los oyentes muy rápidamente porque no tenemos mucho tiempo para seguir la discusión, desgraciadamente, ¿no?
¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, sí, la leo, que la persona pregunta cómo estiman la obra de artistas plásticos modernos como Soto o Cruz Díez en su propuesta de crear una expresión nacional en reemplazo de otras tradiciones locales menos conocidas o evidentes. Así está la pregunta. ¿Alguien se arriesga? Yo siempre, yo no sé, pero siempre respecto a, son problemáticas ideológicas respecto a lo que fuera un proyecto artístico. Para entenderlo, obviamente, lo primero es volver a entenderlo en el contexto en el que se desarrolló también. Me parece esencial para a la hora de poder evaluar, juzgar, digamos, porque es el término reemplazo de otras tradiciones que hace aparecer una violencia, digamos, hacia ese tipo de proyecto, que supuestamente entonces se reemplazaría y haría desaparecer a otras expresiones, a otras expresiones culturales, cuando en cambio, de las lecturas que pude hacer y análisis, en muchas propuestas artísticas vanguardistas del siglo XX, la idea era más bien apoyarse en las tradiciones locales y culturales, en las artes populares, para formular una propuesta propia, vanguardista, que era integrante, inclusiva, digamos. Yo diría brevemente es el riesgo que implica encajar en categorías la obra de un artista o la obra de un momento específico y que eso nos genera unas fricciones. Yo personalmente me llevo el mensaje que Mathieu nos ha compartido de cómo la anacronía, que es mirada críticamente, puede dársele la puerta y convertirse en una herramienta que quiebre esas categorías según lo he interpretado. Eso me parece a mí algo que tendríamos que hacer desde la reflexión y la producción del trabajo y de la historia del arte, pero también desde la práctica misma. Es como ponemos a conversar de una manera mucho más fluida y sin estos murallas, ¿no? Es casi como decía Pablo, si abrimos una puerta como la que nos mostraba del Callao a la Lima amurallada, abramos esas puertas, generemos, incluso si esa puerta está incompleta, me parece que metafóricamente puede ser mucho mejor. Entonces es como la aproximación que yo haría de esa pregunta que nos hace. Bueno, no sé si alguien quiere concluir con unas palabras más. Podríamos seguir horas y horas. Yo misma tenía muchas preguntas específicas para cada ponencia, pero me dice Sofía que tendremos que encerrar a las 9:45 de Ahora, Bogotá, ¿no? Y yo pensaba que tendríamos hasta las 10. O sea que yo contaba con más tiempo de lo que de hecho tenemos. No sé si, Sofía, encerramos así con muchísimos agradecimientos a los ponentes. Yo creo que esta sesión ha sido muy, muy especial para el tema de las jornadas. Qué bien que tenemos la grabación para escucharla con más atención, indicar a los alumnos que no han podido estar aquí para escuchar en directo y que podrán escuchar con calma, con tranquilidad, porque tenemos la grabación, porque me parece que hay muchísimas ideas que han salido de esta sesión y que, bueno, por el tiempo no podemos seguir adelante. Entonces yo paso la palabra a Sofía para que conduzca este cierre técnico y agradeciendo muchísimo a todos por la presencia y a aquellos que también nos escuchan. Muchas gracias.